Buenas noches, estamos aquí desde los nuevos estudios de Canal Pro con una vista espectacular de Asunción realmente. Hoy vamos a hablarle de un tema que seguramente habrán escuchado mucho, habrán oído mucho y dicen, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo me impacta? ¿Qué es lo que le afecta a mi país en general? Y es el tema de la guerra comercial. Básicamente Estados Unidos empieza una guerra comercial donde comenzó atacando a la China, diciendo le vamos a cobrar aranceles, es decir, le vamos a poner un costo de entrada a la importación de productos chinos. Esta guerra comercial que arranca en realidad en la medianoche americana del 5 de julio, fue contestada rápidamente por la China, donde también le empezaron a poner aranceles a productos americanos. En realidad esta situación es bastante nueva para todos los economistas porque desde fines de la Segunda Guerra Mundial lo único que hemos visto es progresar un sistema a nivel mundial de libre comercio que se ha generado a partir de organizaciones muy importantes, los acuerdos GATT en su momento, lo que es la Organización Mundial de Comercio en la actualidad. Y todas estas decisiones que básicamente comienzan en Estados Unidos y después se arrastran a la segunda potencia más grande del mundo, que es la China continental de hoy, en realidad están en violación de la mayoría de los acuerdos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo esto le va a afectar a Paraguay? ¿Cuáles son las dudas que podemos tener? ¿Qué precios se van a ver impactados por estos productos? Es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Quédense con nosotros. En los últimos meses, el conflicto entre las dos potencias mundiales, Estados Unidos y China, ha empujado con fuerza el resurgimiento de un término utilizado históricamente, guerra comercial. La guerra comercial se trata de un conflicto entre dos o más naciones con respecto a los aranceles comerciales entre sí. Este tipo de conflicto generalmente surge porque las naciones involucradas están tratando de mejorar su balanza comercial con la contraparte en conflicto. La aplicación por parte de una o varias naciones de barreras comerciales o altas tarifas de pago a uno o varios países, es decir, la restricción en la entrada de uno o varios productos de importación de otra nación o de otro grupo de naciones, genera indefectiblemente un bloqueo económico. Decisiones como estas traen consigo innumerables efectos negativos, no solamente a los países afectados, sino a los demás vinculados, considerando la interconexión del mundo actual. Desde una visión general en materia de comercio internacional, los conflictos comerciales, como la declaración de una guerra comercial entre naciones y más países como Estados Unidos y China, cuyas economías lideran el ranking mundial de las más grandes, no tiene ganadores, sino todo lo contrario, porque se refuerza la doctrina económica del proteccionismo, aislando a los países y generando, por consiguiente, la suba de determinados productos, como consecuencia de la escasez y que terminan impactando en el consumidor final. La guerra comercial, iniciada por Estados Unidos contra China, se enmarca dentro del discurso proteccionista de campaña presidencial 2016 del presidente Donald Trump. Esto, considerando que el déficit comercial con el país asiático asciende a aproximadamente 375.000 millones de dólares y dista mucho del objetivo trazado por el actual gobierno norteamericano, por lo que ahora apunta a reducir el desequilibrio en aproximadamente 200.000 millones de dólares de mayores compras a ventas. Como decíamos, vamos a hablar hoy de esta guerra comercial que acaba de desatarse entre Estados Unidos y la China. En realidad ya empiezan a haber otros países involucrados en esta situación. Pero creemos que este es un eje central donde tenemos que trabajar y ver cuáles son los temas que nos van a impactar. Comencemos por evaluar básicamente cuál sería el impacto que se tendría a nivel de dinero y cuáles serían los montos que estamos viendo. En realidad hoy vemos que China está exportando alrededor de 500.000 millones de dólares a los Estados Unidos, mientras que China está importando alrededor de 130.000. Esto genera
un déficit comercial del orden de los 375.000 millones de dólares para Estados Unidos. Y esta es la razón por la cual hoy los Estados Unidos están jugando este partido. Decir, no podemos, Donald Trump lo que dice, está diciendo es, este déficit comercial le está quitando trabajo a los americanos. En realidad, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es si esto es cierto o es mentira, ¿verdad? En realidad, existe a nivel económico lo que se llama la teoría de las ventajas comparativas. Esta teoría de ventajas comparativas dice que en realidad un país debería trabajar en especializarse en aquel producto que puede producir mejor. Si para el caso de China es mejor producir teléfonos celulares en la China y vendérselos a los Estados Unidos, mientras que Estados Unidos puede utilizar los circuitos de esos mismos teléfonos celulares, los chips que son de altísima tecnología, entonces a Estados Unidos le conviene especializarse en eso, porque en cada uno de los eventos va a ser más productivo. Entonces, viendo en la siguiente lámina, vamos a ver cuáles son los productos que Estados Unidos hoy compra y cuáles son los productos que China compra. Cuando empezamos a mirar qué es lo que está comprando Estados Unidos, vemos que China, Estados Unidos, vemos que en general son productos como semiconductores o maquinaria industrial de alta tecnología y en algunos casos algunos commodities como el petróleo, el plástico, equipos médicos también de alta tecnología y otros commodities nuevamente como el caso de pulpa y pasta de madera. Sin embargo, estas propias máquinas sirven para fabricar, o estos semiconductores sirven para fabricar teléfonos móviles, ordenadores, con mano de obra mucho más barata para China, componentes de telecomunicaciones, accesorios de informática que le permiten en general estos procesos industriales que son más baratos en China entregárselos a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está diciendo Donald Trump? Estos productos los podríamos fabricar nosotros. Y tenemos una clase industrial que ha perdido empleos en todo este segmento de industrias que se encuentran acá, que han sido reemplazadas por los chinos. Obviamente, una empresa americana prefiere pagar un salario chino porque le es más barato y los niveles de productividad al final del día son bastante similares. Sin embargo, hay un evento que es muy importante y que es el que posiblemente a nosotros más nos impacta. La China ha metido arriba de 500 millones de personas a su clase media en los últimos 20 o 25 años y esta gente se alimenta de manera distinta en la actualidad. Para generar esa alimentación, que es una alimentación básicamente de carnes, ha debido generar también el alimento para esos animales. Llámense pollo, llámese pescado, llámese cerdo o llámese hacienda bovina también. Y esta importación o esta suplementación que se hace a ese tipo de ganado en general está basada en proteínas animales y carbohidratos, básicamente en maíz y en soja en la actualidad. En la siguiente lámina vamos a ver cómo ha sido la producción mundial en los últimos años. Si bien acá vemos un incremento, que es un incremento relativamente importante en los últimos años, tenemos prácticamente una diferencia de 100 millones de toneladas en la producción sojera en los últimos tiempos. Vamos a ver que también cómo se ha comportado en la siguiente lámina el comercio de estos mismos productos. Cuando miramos el comercio de estos mismos productos vemos que China se ha vuelto un comprador extremadamente importante. Arranca hace más o menos 10 años con 38 millones de toneladas para prácticamente triplicar esa suma en los últimos años. Hoy China es el comprador de prácticamente 2/3 de toda la soja que se consume en el mundo. ¿A qué se debe esto? A la necesidad de ir produciendo carnes. Inicialmente eran pescados y era pollo, para convertirse hoy, a medida que va creciendo esa propia clase media, va incrementando sus niveles de ingreso, a medida que eso ocurre empezamos a ver que también tienen que importar mayor alimento para alimentar a este ganado básicamente
en situaciones de alimentación bajo grano, que es lo que estamos viendo. Esta situación ha generado una transformación en todo el mercado agrícola a nivel mundial. Por tanto, este producto, que es un producto que hoy le está comprando de manera muy importante China a los Estados Unidos, es un producto que a nosotros nos va a impactar porque es nuestro principal producto de exportación. Tenemos que tener en cuenta en este mundo una situación bastante importante. Gran parte de la concentración industrial, de lo que se llama el crushing, en la industrialización del grano de soja, que básicamente separa la harina y el aceite, está concentrado en el Cono Sur, está concentrado en países como Argentina, que hoy tiene el mayor poder de crushing de soja del mundo, en países como Brasil e incluso en Paraguay tenemos ya hoy plantas relativamente importantes con una capacidad de molienda de soja relativamente importante también. Y el comercio mundial está manejado por grandes empresas conocidas como el ABCD, que básicamente son las empresas que manejan este negocio granelero desde hace ya un tiempo muy importante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En realidad hoy tenemos un impacto que se ha generado en Estados Unidos. El gobierno chino abiertamente ha decidido algo: atacar la base política de Donald Trump en los Estados Unidos, que es básicamente lo que se llama el medio oeste americano, el cinturón maicero americano, el Corn Belt, donde Trump tenía la mayor cantidad de votantes. Decidieron elegir cuáles son los productos que compraban ellos, que se producían en esos estados, y atacar esos productos. ¿Cuáles son esos productos? Soja, maíz, trigo, carne, productos lácteos. Y ahí es donde le han puesto el mismo arancel con el que le castiga Estados Unidos a las exportaciones de China. Vamos a ir a la pausa y después de la pausa vamos a seguir con nuestro análisis de lo que es la guerra comercial y su impacto en Paraguay. El presidente de México y el primer ministro de Canadá lamentaron y expresaron su rechazo a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de Canadá, México y la Unión Europea bajo el criterio de seguridad nacional que mantuvo el jefe del Ejecutivo de México con el primer ministro canadiense. Informó a su homólogo sobre las medidas compensatorias que México pondrá en marcha de manera inmediata por un monto equiparable al nivel de la afectación y que estarán vigentes en tanto el gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos. México impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos, esto es lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos. También lo hará a otros productos que llegan de importación de Estados Unidos, como lámparas, piernas y paletas de cerdo, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, diversos quesos, entre otros. En tanto, el primer ministro canadiense confirmó que Canadá igualmente establecerá medidas compensatorias proporcionales. En tal sentido, el gobierno canadiense anunció aranceles compensatorios sobre $12.800 millones de las exportaciones de Estados Unidos y desafiará los gravámenes sobre el acero y el aluminio dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Organización Mundial de Comercio. Ambos titulares reiteraron su compromiso de continuar en estrecha comunicación, trabajando coordinadamente para defender un comercio internacional libre y basado en reglas, incluyendo la exitosa modernización del TLCAN, subraya un comunicado de la Presidencia de México. Seguimos con nuestro análisis de la situación comercial generada por esta guerra entre China y Estados Unidos. Ya habíamos visto situaciones muy importantes. Tal vez la más importante de todas es cuál es el impacto sobre el mayor producto de exportación de Paraguay, que es la soja en la actualidad. Habíamos visto que un incremento importante de producción y un incremento realmente importante de demanda por parte de China
para alimentar esta creciente clase media. Una clase media que pasó de ganar $200 por año en el año 1980 a ganar cerca de $15.000 en la actualidad. Obviamente, cuando uno genera este tipo de transformaciones en su nivel de ingresos, también su alimentación se vuelve totalmente distinta. Entonces, esto representó a China, que tiene mucha población, poca capacidad de área sembrable, una tecnología que en el sector agrícola en realidad no es muy envidiable, sobre todo para estándares productivos que hoy tiene Estados Unidos y que tiene también Paraguay en la actualidad, tuvieron que verse en la necesidad muy seria de ir importando. Esa importación está hoy en el orden casi de las 100 millones de toneladas. Estados Unidos ha sido su proveedor importante. Cuando aparece el arancel de 25%, es decir, una tonelada de soja que valía $300 en el mercado de Chicago, cuando se compra y llega al puerto chino, en el puerto chino tiene que pagar necesariamente un impuesto o un arancel de $75. Es decir, para que los chinos puedan querer seguir comprando, el precio necesariamente tiene que bajar. Y vamos a ver en el gráfico qué es lo que ha ocurrido. Cuando se desata este conflicto que empieza en realidad a notarse mucho ya a fines de mayo, empezamos a ver que de precios de alrededor de $400 la tonelada en el mercado de Chicago, muy vinculados, esta suba de precio muy vinculada en realidad a la gran sequía que había tenido Argentina. Argentina, tenemos que recordar que produce alrededor del 20% de toda la soja del mundo, por tanto genera impactos serios en los precios. Entonces, este precio, la línea verde a la que le llamamos CBOT, básicamente lo que empezamos a ver es que para el caso de Paraguay se empieza a invertir lo que es la línea pagada para el productor en puerto, porque en realidad en Paraguay la soja estaba más cara por esta demanda y esta necesidad que tenía Argentina para sus fábricas de procesar. Sin embargo, parecería ser que ambos precios se empiezan a desplomar ante estos ruidos comerciales que se dan. Básicamente Estados Unidos empieza a sacar un gran volumen de producción rumbo a puertos chinos, tratando de llegar antes del momento crucial del 5 de julio, donde se declara esta guerra comercial y comienzan a cobrarse los aranceles. Cuando empezamos a mirar en el siguiente gráfico cómo se componían los precios, empezamos a ver también que la línea celeste, que es la línea de Golfo de México, que ya venía día tras día siendo impactada por estos rumores, se desploma todavía más a valores muy cercanos a los precios que teníamos en el mercado de Chicago, en el mercado de futuros de Chicago. Sin embargo, vemos que Brasil y Argentina están en volúmenes todavía más elevados. También hay una situación que es bastante peculiar en este caso. Estados Unidos en este momento está en plena campaña, todavía no hay soja nueva disponible. Sin embargo, Brasil y Argentina acaban de terminar sus campañas, por tanto, los exportadores de esta zona tienen sus silos llenos de grano. Esa disponibilidad de grano, sin embargo, es una disponibilidad que se va a invertir a partir de ahora. Hoy estamos viendo que está en su fase final o en la segunda parte de su fase, por lo menos la producción de granelera americana, que se va a empezar a realizar más o menos hacia fines de septiembre. Momento en el cual también los agricultores paraguayos van a tener que empezar a cultivar sus campos para poder tener una producción hacia marzo, o por lo menos el final de la producción hacia marzo o abril del año 2019. El problema que nos estamos encontrando es el siguiente. Si nos fijamos en el gráfico anterior y nos fijamos también en este gráfico, vemos una situación bastante peculiar. Primero, un desplome
de los precios de Chicago. Un desplome que es importante. ¿Por qué es importante ese desplome? Es importante fundamentalmente por el hecho de que en Paraguay el 100% de los contratos de compra de soja son contratos que tienen la siguiente peculiaridad. Tienen establecido un precio, y su precio es el mercado de Chicago, y tienen establecido un premio. El premio es un descuento que normalmente se hace sobre el precio del mercado de Chicago para pagarle un precio al productor en su finca o para pagar un precio en un puerto determinado. Este premio incluye un montón de gastos, incluye fletes, incluye seguros, incluye la diferencia entre el precio de Chicago y el precio en el puerto paraguayo, incluye también los costos de procesamiento, básicamente de conformación en el caso de soja, y podría incluir si se procesa los costos industriales. Pero en realidad es un precio poco transparente, es un precio fijado por una multinacional que le canta un precio al agricultor. El problema con el que se encuentra hoy el agricultor es el siguiente. Tenemos evidentemente un precio más elevado hoy en el mercado, argentino o brasilero, que está mucho más cercano a nosotros que el precio en el Golfo de México. Hay una diferencia relativamente importante que más o menos se encuentra entre 50 y 60 dólares. Es una diferencia significativa en un producto de márgenes estrechos, como es el caso del grano en general. Pero está la duda de cómo esto va a evolucionar en un momento determinado. Vamos a ir a un corte, y después del corte vamos a estar viendo básicamente qué es lo que está ocurriendo y qué esperamos que ocurra en los próximos meses en este mercado. Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara la imposición de nuevos aranceles a productos chinos por un valor de $50.000 millones, el gigante asiático respondió informando que devolverá el golpe cobrando aranceles a productos estadounidenses por un valor exactamente igual. De esta forma, el enfrentamiento comercial entre las principales potencias del orbe sigue creciendo. El gobierno de Pekín dijo que la respuesta era proporcional a las tarifas impuestas por el presidente Donald Trump e insistió en que China no busca una guerra comercial, pero se ve forzado a responder con firmeza. La lista incluye un arancel del 25% a 659 artículos importados, incluidos productos agrícolas, acuáticos y automóviles. Según un comunicado del Ministerio de Finanzas en Pekín, el hecho de que la mayoría de los productos afectados por la medida adoptada por China sean bienes de producción agrícola parece indicar que el objetivo es golpear precisamente allí donde Trump tiene su respaldo más fiel, las zonas rurales de Estados Unidos. Pekín busca minimizar el impacto de la medida imponiendo las tasas a bienes que puede reemplazar con importaciones de otros puntos del orbe como Brasil y Australia. De los aranceles anunciados por China, $34.000 millones entrarán en vigencia el mismo día en que lo harán los aranceles de Estados Unidos sobre China, y los $16.000 millones restantes se impondrán en fecha a especificar. Seguimos con nuestro análisis de los impactos de la guerra comercial chino-americana en Paraguay. Acá hay elementos que creemos que son importantes de considerar. ¿Qué es lo que ocurriría en cualquier otro tipo de producción que no sea una producción agrícola? Uno de los temas que ocurriría sería fundamentalmente, veríamos que la fábrica que produce un producto que tiene un gravamen, lo que va a hacer es posiblemente reducir la producción de ese producto, dado que ese gravamen lo que hace es afecta a su demanda. Y esto está pasando posiblemente en esta propia guerra comercial en los productos industrializados. China lo que haría seguramente sería reducir sus costos, las empresas chinas reducirían sus costos,
esa reducción de costos se daría básicamente por despidos de personal y cosas similares a esas. Algunos de estos productos obviamente van a sentir en sus precios una transformación importante. Entonces vamos a ver que las computadoras posiblemente en Estados Unidos o los teléfonos celulares tengan precios más elevados de lo que tenían anteriormente, porque gran parte de sus componentes son componentes chinos. En una producción agrícola, sin embargo, la situación es distinta. Hay que notar cómo actúa un agricultor en general. Tiene un pedazo de tierra, ese pedazo de tierra es su principal patrimonio y lo tiene que cultivar para decir, voy a generar algún tipo de margen con esto y de esto voy a vivir. Ese mismo productor va a decidir plantar exactamente lo mismo. Las variaciones van a ser relativamente menores o relativamente pequeñas comparadas con una producción industrial de un producto no biológico. Entonces, lo que vamos a ver posiblemente son transformaciones en esos mercados porque la producción, si no está afectada por variables climáticas, seguramente lo que va a hacer es, va a llegar a los mismos destinos, pero por rutas totalmente distintas. Entonces, cuando miramos el siguiente gráfico, vamos a ver qué es lo que ha ido ocurriendo en la última semana. Y lo que vemos es que los principales compradores de soja de Estados Unidos, por un lado sigue siendo China, que es una realidad, pero por otro lado aparece México en este contexto de manera sumamente importante, como un jugador importante. En la medida en que una planta fabril mexicana pueda comprar una soja americana, la pueda convertir en aceite y harina, ese aceite y esa harina han perdido el certificado de origen. Ese aceite y esa harina permiten mover la industria mexicana y al mover la industria mexicana comercializarlo directamente, el producto final ser comercializado directamente a la China. Hay una cuestión que es importante. En realidad, en todo el mundo, lo que la gente quiere es tener granos, porque ese grano después del proceso industrial genera un margen adicional. Por tanto, la forma de comercialización es básicamente atraer al comprador con el grano, pero obligarle en la compra también a llevar aceite y a llevar harina. Por eso que en el caso de México, lo que podrían hacer los exportadores mexicanos es comercializar el grano mexicano producido en esa zona y venderle aceite y harina procesados en Estados Unidos y no utilizar su propia producción. Si nos fijamos en el siguiente gráfico, vamos a ver que una situación similar a esta ocurre en Argentina. Como les decía, Argentina, el país con el mayor poder de crushing del mundo, y tiene una situación bastante peculiar. Argentina sufrió una sequía muy importante en toda esta zona y tuvo que sustituir lo que hacía sus plantas fabriles, dejar de procesar soja argentina, que en realidad había perdido un volumen relativamente importante de 24 o 25%, empezar a sustituirla por otro tipo de soja. Fíjense que la soja paraguaya ha jugado un rol muy importante en proveer a la industria argentina. Obviamente esto generó que gran parte de las empresas se acerquen a los productores paraguayos para comprar el grano. Hoy Argentina y también el Brasil tienen una alternativa que es la alternativa de importar de la zona de Golfo de México, de los puertos de la desembocadura del Mississippi, de importar soja americana. La soja paraguaya posiblemente en este tránsito va a tener que decidir o va a tener que tener un precio que le haga decidir al comprador por esa soja porque en algún momento es más barato. ¿Qué va a ser determinante? Lo que va a ser determinante, sobre todo cuando salga la nueva producción americana, va a ser
¿Cuál es el precio en Golfo de México? ¿Cuál es el costo de flete que está entre el puerto de Nueva Orleans y los puertos, por ejemplo, de la zona de Rosario en Argentina, o los puertos brasileros en general, que son los que pueden procesar esa soja? Paraguay va a tener que competir con esos precios. El mercado de Chicago va a ser ajustado seguramente por el premio que estén dispuestos a pagar. A pagar en general las empresas agroexportadoras. Y un punto que no es menor y que es muy importante en este caso. En general, las empresas agroexportadoras son las mismas en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en México, en Estados Unidos y en China también. Son las que manejan este grano. En realidad, lo que van a buscar es seguir generando este mayor negocio que hay. Una virtud de esta zona o de esta parte del mundo posiblemente sea el hecho de tener una gran capacidad fabril instalada en toda esta zona, que le va a permitir cambiar básicamente el origen que tiene esa soja, convertirla en aceite y harina, y a partir de ahí comercializar sus propios granos como producción. Esto es posiblemente lo que va a hacer. El mercado se va a ajustar por el precio. China no va a poder dejar de comprar lo que se compraba, y esa soja que va sobrando en el mundo, alguien la tendrá que comprar. Lo que va a afectar va a ser el precio. De momento, parecería ser que los grandes perdedores son los propios agricultores americanos. Y los grandes ganadores podrían ser los agricultores de esta parte del mundo, porque nos acercamos a los mercados de fijación de precios y ellos se alejaron de los mercados de fijación de precios por esta imposición de tarifas que ha hecho China. Quédense con nosotros y después de la pausa vamos a las conclusiones de nuestro programa de hoy. Como hemos visto, en realidad gran parte del comercio mundial, y sobre todo de un comercio mundial que es muy cercano a nosotros, que es el comercio de granos, se va a ver realmente impactado por esta situación. Lo que hemos visto es que se están empezando a trasladar los centros de fijación de precios. Básicamente, China tiene una demanda necesaria, y esa demanda necesaria, sobre todo de alimentos, es una demanda que la estuvo supliendo en general la agricultura americana. Esta situación hacía que, siendo China el principal comprador del mundo de granos que hoy tenemos, gran parte de esta demanda fije precios en el mercado de futuros de Chicago fundamentalmente. Para el agricultor americano era una situación relativamente cómoda. Este mercado estaba básicamente determinado por relaciones de oferta y demanda de granos, y estaba también determinado por la influencia de fondos que invertían en estos productos. Hoy esta situación está cambiando radicalmente y parecería ser que ese centro se está mudando. ¿A dónde se está mudando? Y hay alternativas. México es un país que podría tener una cierta capacidad de procesar este tipo de granos para sacarle este destino o este origen básico que tenía esta soja americana. Pero Argentina y Brasil son jugadores también muy importantes en este baile. En el medio de esto está Paraguay. Paraguay con una producción que todavía no existe, que hoy está en los silos, que hoy está en físico y está en propiedad no ya del productor, sino en propiedad del exportador. Va a tener que ver cómo inicia su cosecha. Estamos más o menos a mes y medio o tal vez 2 meses del inicio de la campaña, en una incertidumbre que realmente no había sido así en los años anteriores. Parecería ser que en este ambiente la prudencia es el elemento clave. La prudencia en la fijación y en el cierre de un precio para el productor que hoy está cerrando con contratos con referencia de mercado de Chicago y premios locales. Estamos empezando a ver que un número que era muy transparente, que era el número de mercado de Chicago, se empieza a oscurecer, y un precio
que siempre ha sido oscuro, que es el precio del premio, que incluye los costos que tiene el exportador de fletes, de procesamiento y otros costos, ese flete, ese costo, ese premio empieza a ser determinante. ¿Qué hacer en los próximos meses? Y posiblemente, vuelvo a repetir, la prudencia debería ser lo que mande en este comienzo de campaña, hasta esperar que algunos eventos ocurran. El primer evento, y tal vez el más importante de todos, es posiblemente que para el inicio de campaña paraguaya tengamos ya definida una cosecha americana, y esa cosecha americana va a ser determinante en términos de los volúmenes que al final van a seguir siendo los que van a determinar los valores de mercado a nivel mundial, pero con flujos totalmente distintos de movimiento de productos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y espero que nos acompañe la próxima semana.